Buenos días. Este grupo está conformado por Andrea Parra, Amparo Mejía y Milena Londoño. Somos estudiantes de la Universidad del Bosque en la especialización en Psicología Social y Cooperativismo Comunitario. El día de hoy les estaremos hablando sobre diferencias de sexo, género y diferencia sexual y a su vez sobre la interseccionalidad, una aproximación situada a la dominación. Dichas lecturas son escogidas ya que se encontró que una complementa a la otra. En este caso, como tema base se estará desarrollando el feminismo interseccional, que se basa en que en cuanto más se aleje el sujeto de la norma definida como una mujer blanca, heterosexual y de clase media, más prejuicios deberá afrontar. A pesar de ello, esta perspectiva del movimiento feminista considera las experiencias de todas las mujeres como iguales. Esta se complementará con las diferencias que se encuentran entre sexo y sexual. Como autores principales se tomaron los autores de las lecturas escogidas, estos son Marta Lamas y Mara Viveros. Asimismo, se tomará en cuenta distintos aportes de autores o personas naturales, los cuales han sido parte de la formación de la interseccionalidad, y sus componentes como son Alcoff y Potter, Kathy Davis, Joan Scott, Alessandro Del Lago, Sandra Talpe, Mohanty, Simeone, Bebiavor, Butter y Kerouac. Desde hace algunos años, la interseccionalidad se ha convertido en la expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder. Este enfoque no es novedoso dentro del feminismo y, de hecho, actualmente existe un acuerdo para señalar que las teorías feministas habían abordado el problema desde antes de darle un nombre. La antropología se ha dedicado a explorar formas de existencia del otro, las personas primitivas, las no occidentales, las diferentes, las marginadas. Durante largo tiempo, la construcción del conocimiento antropológico se basó en develar la singularidad de una cultura, objetivada en un ser social, fuera este individual o colectivo, sobre todo si se encontraba en los márgenes de las culturas hegemónicas. García Canclini lo dice acertadamente. Los antropólogos se ocuparon de darle el valor a cuanto grupo extraoccidental había sido colonizado y sometido, olvidado y subordinado por el desarrollo moderno. A esta misma trayectoria, las antropólogas feministas introdujeron la inquietud de indagar la universal condición del otro de las mujeres. La antropología teoriza críticamente el cuerpo, alejándose de las posiciones esencialistas, quizás porque el espacio interpuesto de las múltiples manifestaciones del otro ayuda a comprender cómo se manifiestan de diferentes maneras los datos biológicos del Homo sapiens. Pero el cuerpo es un área de simbolización social y psicológica, y analizar temas que caen dentro de estas dos áreas, como la masculinidad y la feminidad, es problemático. Como bien saben, la interseccionalidad se refiere a la interacción entre el género, la raza y otras categorías de diferenciación en la vida de las personas, en las prácticas sociales, en las instituciones e ideologías culturales, como lo estipuló Kimberly Crenshaw, una abogada estadounidense especializada en el campo de la teoría crítica de la raza. Sabemos que no existe la raza, pero la racialización biológica persiste en la política social, la práctica y el discurso, y se experimenta individual y colectivamente en el racismo. Tienen diferentes orígenes históricos, pero están asociados con estructuras de clases específicas, toman muchas formas y se expresan de manera sutil. Alessandro Del Lago argumentó en el 2000 que el racismo no es solo un proceso relacionado con la discriminación social, sino un compuesto de múltiples discriminaciones y minorías. El género y la racialización dan forma a la clase, ya que las estructuras e instituciones estatales crean oportunidades de vida desiguales entre las personas. El nuevo significado de género se refiere a un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y normas sociales entre los miembros de un grupo basado en símbolos de diferencias anatómicas entre hombres y mujeres. El feminismo cuestiona esta política de identidad que postula la identidad masculina como central y universal, y la identidad femenina como marginal y específica, desde diferentes perspectivas. Sin embargo, no todas las feministas se han dado cuenta de cómo con este tema contemporáneo se excluye y desvaloriza otras subjetividades basadas en la raza y la clase social. Esta situación margina a las mujeres indígenas, afrodescendientes e inmigrantes en lo que podríamos llamar el mainstream, o corriente principal de la teoría, y el activismo feminista. En este sentido, las teorías feministas de la interseccionalidad ofrecen un aporte interesante para desestabilizar el sujeto contemporáneo y repensar cómo interpretamos la realidad social y los procesos de generación de conocimiento. La interseccionalidad surgió a finales de los 80, pero tiene su origen en el feminismo antirracista popularizado por Kimberly Crenshaw. Los autores argumentan que la opresión de las mujeres afroamericanas en el trabajo no puede capturarse completamente al observar únicamente las dimensiones de raza o género. Así evita
el error de ver las categorías como ejes paralelos o la suma de discriminaciones. El heterofeminismo blanco occidental, al eliminar categorías como clase, origen, preferencia sexual y centrarse en defender la identidad femenina como argumento, Kathy Davis en 2009 deja un legado de exclusión, convierte a las mujeres de países en desarrollo y afrodescendientes en objetos de estudio. Desde el feminismo postcolonial, el tema de la mujer ha sido pequeño, porque excluye a las mujeres aborígenes, musulmanes, negras, lesbianas e inmigrantes. Mujeres diferentes, son diferentes mostrando lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal, colonial y capitalista. Un sistema de diferencia a través de la jerarquía que se convierte en una fuerte discriminación y subordinación. Los temas multidimensionales siempre han estado presentes en el debate feminista, pero las categorías que la abarcan no siempre son obvias, ni tampoco las jerarquías que marcan la diferencia. Por ejemplo, las leyes de algunos países prohíben la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen. Legislación que reconoce que las personas negras, latinas, pobres, experimentan la desigualdad de manera diferente a las personas negras, latinas, pobres, pero reconoce que en algunos casos que una persona puede ser discriminada o privilegiada en función de una combinación de categorías. Los prejuicios y percepciones de ciertas personas o grupos producen valoraciones de raza, clase y género sin cuestionar las opiniones y privilegios de los grupos hegemónicos. Autoras como Colette Guillamón utilizaron este tipo de racionamiento para mostrar las similitudes de los mecanismos de producción de las categorías raza y sexo a través de su naturalización y deshistorización. Las valorizaciones positivas y negativas actúan como barreras a la segregación e impiden la libertad económica, política y social, por lo que se propone ampliar el ordenamiento jurídico con disposiciones y mecanismos capaces de probar discriminaciones diversas y complejas. Las personas no experimentan discriminación segmentaria, donde los hechos de ser oprimida como mujer, como inmigrante, no les suman. Las experiencias no existen por separado y luego se suman, sino que la realidad nos sitúa en situaciones donde el impacto de un nivel puede ser multiplicado o evitado por otro. Para dar cuenta del carácter dinámico de las relaciones sociales y la complejidad de las oposiciones pronto incluidas en la triada de género, raza, clase, Kerouac propone considerar las relaciones sociales como esenciales y compartidas desde una perspectiva feminista, materialista. Son homogéneos porque las experiencias que generan no pueden desglosarse secuencialmente salvo con fines analíticos, y son extensos porque se generan unos a otros. En algunos casos el género crea clase, por ejemplo, las diferencias de género crean estratificación social en el lugar de trabajo. En otros contextos, las relaciones de género se utilizan para reforzar las relaciones sociales racionales.